con nuestro noticiero Café Sin Rosca. Damos la más cordial bienvenida a Julián Macías Tobar, quien es auditor de medios digitales, con quien vamos a conversar. Si este país, el país denominado del encuentro, es un país del encuentro con los bots. Estimado Julián, muy buenos días y bienvenido a Café Sin Rosca. Hola, buenos días. Bueno, aquí en España ya buenas tardes. Buenas tardes, claro. Julián, ¿qué son los bots? Porque muchas personas hablan de los bots, que muchos políticos trabajan justamente con estos software, pero ¿qué es exactamente un bot? Bueno, a ver, es verdad que la gente tiene tendencia a simplificar, digamos, esta conversación artificial que hay en las redes sociales, llamándole a todo bots. Y bueno, habría que definir qué es un bot. No siempre la conversación que de manera artificial se crea en redes sociales viene a través de bots. Y entonces habría que definir que un bot es una cuenta automatizada, es decir, que se programa su actividad en función de ciertos parámetros y no tiene por qué ser una cuenta falsa, es decir, una cuenta real también puede automatizar sus acciones, ¿vale? Es verdad que la mayoría, cuando hablamos de bots y desinformación, son cuentas falsas que automatizan su actividad, cuya principal acción, porque es la más sencilla de programar, es hacer retweet de cuentas diana, ¿no? Y en el caso de Ecuador, ya he hecho varios artículos, análisis, donde se explica, ¿no?, como esa matriz de opinión, donde normalmente hay cuentas que suelen ser políticos, medios de comunicación, bueno, más bien muchas veces son medios de desinformación, y miembros de las fundaciones Atlas Network, que preside en este caso Guillermo Lasso, Ecuador Libre, igual que en todos los países en América Latina, aquí en España también, pero a nivel global, esta organización tiene más de 500 fundaciones y digamos que país al que analice siempre en esa matriz de opinión, es decir, la cuenta más retuiteada por esos bots y cuentas falsas, pues suelen pertenecer a esta red que no solamente son medios de comunicación y políticos, sino también think tanks que suelen apoyar estas campañas de desinformación para perjudicar a un candidato y beneficiar a alguno de sus candidatos, pero para definirlo bien, aparte de los bots, que son cuentas automatizadas, es decir, una sola persona puede gestionar miles de cuentas, lo más común, o al menos tan común como los bots, son los troll centers, que son cuentas falsas gestionadas por personas humanas, pero que normalmente una sola persona puede gestionar decenas o centenares de cuentas, haciendo una actividad manual y yendo cambiando de cuentas. Estas normalmente, aparte de hacer retweet a ciertas cuentas, pues normalmente lo que suelen hacer es poner tweets con un hashtag, digamos, o una frase para hacer la tendencia o para, digamos, hacer astroturfing, ¿no? Generar una conversación artificial para hacer pensar a quien es víctima que hay muchas personas que opinan lo mismo, cuando a lo mejor solamente hay una persona o una empresa detrás de estos centenares de cuentas. Y también para trolear, lo que se llama trolear, que es pues insultar, difundir noticias falsas, responder en el timeline de ciertas cuentas para que la gente que lo lea piense que hay mucha gente que tiene una opinión y bueno, todo esto es artificial, ¿no? Y luego es muy difícil diferenciar cuándo es un bot, cuándo es un troll center, incluso cuándo son personas reales, porque muchas veces la estrategia de estos bots o de este troll center son dirigidas pues por la persona o la organización que también alecciona a personas reales que pertenecen a su organización, si hablamos del ámbito político, de sus militantes. Entonces, bueno, hay ciertos parámetros por el cual podemos definir qué es un bot claramente y te pongo dos ejemplos o tres ejemplos, uno que valdría para cualquier caso. Por ejemplo, cuando una cuenta pone más de un tweet por segundo, eso no hay humano que lo pueda hacer, es humanamente imposible. Pero te pongo dos casos concretos de dos tendencias del año pasado, bueno, más bien del 2021, pues ya estamos en 2023, ya hace 2 años cuando fueron las elecciones presidenciales y que yo hice varios análisis, aparte de escribir un libro de los bots. Digamos que articularon esta campaña de desinformación. Seguramente ahí en Ecuador recuerden perfectamente es decir, del debate presidencial en la segunda vuelta entre Andrés Araúz y Guillermo Lasso, en el cual insistentemente Guillermo Lasso repetía: Andrés, no mientas otra vez.
Bueno, fíjate que esto fue tendencia durante 2 o 3 días, incluso hubo cuentas creadas en, si no recuerdo mal, alguna era en Rusia, es decir, que tenían un origen previo, que llegó a poner el hashtag incluso minutos antes de que Guillermo Lasso lo dijera en el debate. Luego hubo cientos de miles de cuentas, pero fíjate que es curioso que fue tendencia también Andrés no mientras otra vez, con ese error ortográfico que decenas de miles de cuentas tuvieron ese error. Evidentemente es imposible que decenas de miles de personas cometieran simultáneamente el mismo error de ortografía, sino quien programó esas miles de cuentas o esos miles de tweets cometió el mismo error en la programación, se equivocó al poner el hashtag y fue tendencia. Y no fue el único porque también, y durante las mismas elecciones, Lasso Presidente, en vez de Lasso Presidente 2021, Lasso Presidente con una S de más, un error ortográfico, también fue tendencia. Y esto no es porque miles de cuentas en un troll center se equivocaran, sino porque, digamos que quien programó tweets de diferentes, de centenares de cuentas, al cometer un error se multiplica y es capaz de hacerse tendencia. Ya os digo que esto no es algo específico de Ecuador, sino que a nivel global, pues este tipo de errores, pues es habitual y delatan pues el uso de bots y de troll center. Hola Julián, buenas tardes en España, buenos días en Ecuador. Yo quería consultarte, ¿cuánto cuesta crear estas cuentas bot, estos troll center que se acostumbran ahora? En Ecuador, durante todo este tiempo, hemos visto que los funcionarios públicos, acá las autoridades, no solamente el gobierno de Lazo, sino el presidente de la Corte, la Fiscalía y otros ministros, cuando están en problemas, tratan de atacar con un mismo texto o defendiendo a la misma autoridad, que uno se puede dar cuenta que son cuentas creadas o falsas o todo troll center. Pero ¿cuánto realmente representa crear este tipo de manejo mediático para favorecer, por ejemplo, al gobierno de Lazo en este momento que sí lo ha hecho? ¿Cuánto representaría económicamente eso para hacerlo? ¿Es económico o tiene su presupuesto? Bueno, no te sabría decir exactamente porque no, es decir, no sé los presupuestos que manejan, me imagino que variaría en función también del país, pero creo que esa pregunta se la puede hacer a la empresa que no solamente crea trolls o creó trolls para Guillermo Lasso en la campaña, sino que también los creó para el presidente de la República Dominicana, digamos, creando una conversación artificial diciendo que bien hace el trabajo el gobierno, etcétera, y contratan a la misma empresa de Bengoechea. Yo creo que esa pregunta se le puede hacer a esta empresa de consultoría que crea cuentas falsas para hacer pensar a la gente que hay mucha gente como muy de acuerdo a cómo se están haciendo las cosas cuando la realidad seguramente sea diferente. Y yo diría incluso que le puede preguntar a incluso, no sé qué empresa sería la que trabajaría con él, pero el anterior presidente, Lenín Moreno, en un hilo que hice, probé cómo todas las cuentas, es decir, todas las publicaciones de Lenín Moreno tenía siempre 1.600 retweets y 1.600 me gusta y siempre, en el 100% de las ocasiones, eran exactamente las mismas cuentas, todas con la misma actividad, que por cierto son muy parecidas a la actividad que ahora mismo, por ejemplo, detecté un pequeño troll center que está actuando con, creo que hay un candidato que se llama Verduga, y que le están diciendo quejudo. Si tú te fijas en esas cuentas recién creadas, tienen exactamente la misma actividad que principalmente es darle retweets y me gustas a publicaciones no solamente del gobierno de Guillermo Lasso, sino que para que parezca que es múltiple la actividad, pues a los principales medios que hay en Ecuador, ¿no? Es decir, que esa actividad es la misma que tenían estos bots de Lenin. No sé cuál es la empresa que contrataría, pero más allá, creo que esto excede la gravedad cuando se gasta el dinero público en engañar a la gente en la conversación digital, pues creo que debería de fiscalizarse y más en cuando la situación económica, no solamente en Ecuador, sino a nivel global, es tan grave, es doblemente, bueno, no sé si usar la palabra delictivo, no sé el código penal y civil que hay en Ecuador, pero en este caso, ética y moralmente, creo que gastar el dinero de los ecuatorianos para engañarlos es especialmente grave. No te sabría decir cifras, ¿no? Pero en este caso, en pandemia digital,
llegamos a contactar a una persona que salía en la televisión mexicana, no me acuerdo el canal, habló que él llevaba 7 o 8 años trabajando en empresas que creaban estas cuentas, nos pusimos en contacto con él y en Pandemia Digital lo entrevistamos y hablaba de cifras de millones de dólares, por campañas evidentemente de 1, 2 o 3 meses, digamos, en campañas electorales, bien sea provinciales o nacionales, pero hablaba de millones de dólares y todo va en función del número de cuentas y la prolongación en el tiempo que se realizaban. Y también hablaba de que había dos tipos de cuentas que se generaban, algunas eran automatizadas o incluso mixtas, manualmente una parte de la actividad y otra parte de manera programada. Y lo que sí decía que había dos tipos de cuentas. Unas las que eran, digamos, positivas, las cuentas A, las que difundían de manera amable, y luego las cuentas B, que son las que atacaban a sus rivales políticos, insultando, haciendo difusión de bulos. El caso de Ecuador es muy claro, no solamente en un libro que está publicado, que es, digamos, la democracia de los trolls, o el ataque a la democracia de los trolls en Ecuador, donde claramente se ve esa división de cuentas y cómo hay centenares de cuentas que usaban imágenes. Te pongo, por ejemplo, el caso de una cuenta que era Jorge Fernández, pero realmente usaban la imagen de Daniel Szabo, que es alguien real, una persona que es de la República Checa, que trabaja en Transparencia Internacional, pero también había cuentas de profesores en México, cantantes de Perú, y usaban imágenes falsas y principalmente hacían un ataque hacia Andrés Arauz llamándole Lelo. Entonces yo lo que hice es buscar quienes usaban ataques llamándole Lelo a Andrés Arauz y todas las cuentas, el 100% eran cuentas que usaban imágenes falsas y que retuiteaban a favor de Guillermo Lasso y, digamos, difundían noticias falsas, como por ejemplo el hashtag desdolarauz, o decir que Andrés Arauz quería desdolarizar el Ecuador, pero no solamente eso, también que en las sedes de su partido iban a regalar $250 a los votantes, el tema que le tiraban huevazos en su caravana, el tema de ese vídeo, ¿no? De supuestamente del Ejército de Liberación Nacional, esa noticia falsa que difundió el diario colombiano Semana, que pertenece a esta red de Atlas Network, ¿no? Que tiene una red internacional también de desinformación, y en el cual, en un vídeo que grababan donde salían disfrazados supuestamente en la selva colombiana diciendo que apoyaban a Andrés Araúz, hubo un ornitólogo que descubrió que en el segundo 27 de ese vídeo se escuchaba un tipo de perdiz que solamente estaban en los bosques húmedos de Ecuador. Es decir, que ese vídeo estaba grabado en Ecuador. Bueno, pues todas estas cuentas difundieron ese vídeo. Es decir, algo que de manera impune se ha hecho y, a diferencia de otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de la alimentación, si un frutero vende fruta podrida o un conductor va borracho por la carretera a más de 120 kilómetros hora, pues no solamente le denuncian, le ponen una sanción económica, sino incluso le pueden quitar la labor profesional. Bueno, esto en los medios de comunicación, digamos que no pasa, ¿no? No hay una fiscalización con todo lo que ocurre, y en redes sociales igual es más. Si nos vamos al ámbito deportivo, ahora que ha habido un mundial de fútbol o en unos Juegos Olímpicos, si a la persona que vence le pillan que se ha dopado, es decir, que ha hecho trampas, le quitan esa medalla de oro, le quitan esa copa. Bueno, aquí, y no es el único caso, el de Guillermo Lasso, que ha hecho trampas, podemos recordar la victoria de Donald Trump, ¿no? Con Cambridge Analytica, también con Bolsonaro, y bueno, en realidad hay muchos más casos, incluso el Brexit, ¿no? Está demostrado que se crearon noticias falsas y bots para difundirla, y que llegaron a la victoria tanto del Brexit, que luego ha sido una calamidad para los británicos, también de Bolsonaro, ¿no? Alguien que defiende la dictadura, el exterminio prácticamente del colectivo LGTBI, ataques a las mujeres, a las personas de raza negra. Bueno, pues alguien así ha sido capaz de ganar a través de estas campañas, o personajes como Donald Trump, contrarios a la democracia, que incluso alentó, y ya está demostrado, el asalto al Capitolio, diciendo que había un fraude electoral, que luego hemos visto también cómo se apoyaba con los mismos argumentos un golpe en Bolivia, con fuerzas paramilitares, alguien que pertenece a organizaciones nazis como Camacho, ahora ha sido detenido, pero hay muchas campañas de desinformación que también se usó con cientos de miles de cuentas, ¿no? El análisis que hice en el golpe de Bolivia, demostré cómo en una semana se crearon más de cientos de miles de cuentas, es decir, se crearon más de 100.000 cuentas en Twitter, y cómo estos alimentaban ataques a Evo Morales con vídeos, imágenes manipuladas, por ejemplo,
con el hashtag Evo narcotraficante, poniendo una foto que tuvo, bueno, publicaron mucha gente, pero hubo algunas que tuvo más de 10.000 retweets, en la cual salía al lado de Pablo Escobar y del Chapo Guzmán, es decir, personas que son, digamos, de diferentes países, de diferentes tiempos, pero aquí todo vale y sobre todo creo que está amparada en esa impunidad, ¿no? La estrategia normalmente son el uso de mentiras, el uso digamos, mensajes de odio y el uso de bots, pero creo que todo está amparado también en la impunidad que tanto las plataformas digitales como las instituciones como la legislación pues desampara ese derecho a la información veraz que tenemos los ciudadanos y sobre todo a tener una democracia que sea limpia y en el cual haya un mínimo de reglas democráticas en las cuales, bueno, pues esa democracia, digamos, se respete, ¿no? En el caso de Ecuador es un caso extremo. Lo que hizo Lenín Moreno, que hay que recordar que el cambio precisamente fue cuando tuvo esa visita de Vargas Llosa, miembro de Atlas Network con empresarios peruanos. Ahora podemos ver a Lenín Moreno en organizaciones que han apoyado golpe de Estado como la OEA y en actos de Atlas Network junto a Vargas Llosa y vemos que claramente son espacios ni de derecha sino antidemocráticos que apoyan golpes en diferentes regiones del mundo y que, como decía, es totalmente impune y vemos cómo fue capaz de introducir, aparte de eliminar toda la parte del correísmo en todas las instituciones, de meter a gente como Verde Soto, que creo que tuvo un cargo importante digamos, en el espacio electoral de decisión, o de periodistas como Villavicencio, todos ellos financiados por la NET, que es la CIA, digamos, dinero público de los Estados Unidos que se financian a personas, organizaciones donde trabajan este tipo de personas o que financian medios de comunicación para atacar a gobiernos que, bueno, pues no le interesan. Entonces estamos hablando de cosas muy graves y que, por desgracia, atacan las democracias prácticamente de todos los países de América Latina en concreto, pero a nivel global también ocurre en otros países. Estimado Julián, ¿hay alguna legislación allá en Europa sobre que castigue estos temas? Porque acá en Ecuador se le califica de libertad de expresión. Tanto es así que, mira, ayer tuvimos primero el posicionamiento de que un error lo comete cualquiera, refiriéndose al femicida Germán Cáceres, ex miembro de la policía. Y también, por ejemplo, el periodista Miguel Rivadeneira atribuyó un tuit falso a un catedrático experto en temas penales, justamente que insultaba a la madre de la víctima de María Belén Bernal. Acá lo justifican como libertad de expresión. En Europa hay legislación para castigar a este tipo de tweets falsos o de linchamiento a las personas por medio de estos tweets falsos. Sí, en principio hay delitos, digamos, a nivel de difamación, ¿no? Es decir, cuando alguna persona se miente o se le ataca, ¿no? Con mentiras, también de calumnias, ¿no? Y también cuando a alguien se le achacan delitos que no ha cometido. Pero lo que sí creo que... Es decir, el tema es que luego judicialmente, aparte del coste que tenga aquí en España, es muy cara la justicia y mucha gente pues no lo aplica, pero sí que ha habido sentencias con multa grande. Incluso podemos, creo que es histórica la sentencia en Estados Unidos contra Alex Jones, el dueño, el propietario de uno de los medios de desinformación más grandes de Estados Unidos, dentro de esta red de la cual son socios Guillermo Lasso, ¿no? Esta red de desinformación y de odio de Steve Bannon, y Alex Jones, Infowars, ha sido multado, sancionado con 900 millones de dólares, que se dice pronto, por difundir noticias falsas, como que el asesinato de varios niños en un centro educativo era totalmente falso y que era un engaño de la izquierda para ir en contra de las normativas del libre acceso a las armas en los Estados Unidos, que es defendido por los republicanos. Bueno, creo que es una condena bastante importante. Y lo que sí creo que habría que diferenciar claramente lo que es libertad de expresión, cuestión que yo defiendo totalmente, igual que la libertad de prensa y de editorial de cualquier medio, tenga la ideología que tenga. Es verdad que quizás en Ecuador está desajustado, ¿no? Como prácticamente el 100% de todos los medios claramente han sido bueno, anticorreístas y controlados por estas élites económicas hasta a niveles insospechados, muchas veces usando la mentira. Pero una cosa es tener una editorial, dar opinión,
Y otra cosa es alimentar esa editorial con mentiras. Yo te recuerdo, en la campaña electoral, tú puedes decir, incluso como dijo Carlos Vera, algo que me parece éticamente, incluso no sé si visto desde fuera de Ecuador, yo creo que es un caso único, que el día antes de las elecciones, en la televisión pública, en el programa con más... que más ve la población con dinero público, se lleve a Guillermo Lasso y se diga públicamente que es la única opción democrática. Eso me parece un atentado a la democracia, decir que un tipo que ya robó el dinero de los ecuatorianos en aquella época en la que, bueno, no sé en las cantidades, pero miles de personas se suicidaban después del feriado, millones, lo sé porque aquí en España vinieron al menos 2 millones de ecuatorianos, al cual le quitaron todos sus ahorros, y que él, desde el banco que dirigía, se aprovechó de la situación, que con todos los miles de millones o millones de dólares que ganó, se llevara el dinero fuera del país a un paraíso fiscal, como es Panamá, para crear un banco y ponerlo a nombre del hijo. Es decir, ya si un personaje así es capaz de ganar, evidentemente no lo ha hecho de manera limpia, no lo ha hecho pues controlando todos los medios de comunicación y haciendo campañas de desinformación. Una persona así es increíble, más allá de la mala gestión, ¿no?, que pueda hacer, pero él ya tiene un pasado como ministro de Economía de ese desastroso gobierno de Yamil Maguad, ¿no?, con 5 banqueros que hicieron todas las leyes a favor de esos banqueros que salieron beneficiados, como el propio Guillermo Lasso, y que bueno, la verdad es que es una lástima, pero sí que creo que hay que diferenciar cuando se tiene una opinión, ¿vale?, y otra es usar la mentira. Yo creo que es muy diferente, ¿no? Decir que Andrés Araúz fue financiado por el Ejército de Liberación Nacional fue un montaje, incluso hay un vídeo falso que se demostró que es falso. El decir que el partido político de Andrés Araúz daba $250 en su sede es mentira. Y que eso lo haya publicado prácticamente todos los medios de comunicación del país, pues debería ser delito para los medios de comunicación que engañan, no que engañan de manera circunstancial y casual, sino que se ponen de acuerdo para perjudicar a un candidato y perjudicar la democracia del país. Te podría poner un montón de casos, ¿no? El tema de los huevos, que incluso Carlos Vera y Carlos Andrés Vera, su hijo, que pertenece al directorio de Ecuador Libre, esa fundación de Atlas Network, a nivel internacional difunde noticias falsas a través de bots, no solamente el caso de Ecuador. Sí, claramente los análisis se veía como su cuenta polificción, la de Carlos Andrés Vera, el hijo de Carlos Vera, era la cuenta que retuiteaban más los bots creados por estas empresas, y cómo tanto el padre como el hijo difundía, por ejemplo, un vídeo falso manipulado donde Andrés Araúz salía corriendo porque le tiraban huevos. Eso era mentira. El vídeo se podía ver en las redes de Andrés Araúz, cómo corría con gente que le estaba apoyando, pero esa campaña fue increciendo. Incluso miembros del partido de Guillermo Lasso ponían huevos preparados para que la gente le tirase. Es verdad que desde que se lanzó la noticia falsa hasta que ocurrió el primer lanzamiento de huevos transcurrieron 14 días, pero incluso militantes del partido de Guillermo Lasso tiraron en una ocasión huevos dándole en el ojo a una persona y llevándola a un centro médico. Es decir, que estamos hablando de cosas evidentemente que no son democráticas y evidentemente no tiene nada que ver con la libertad de expresión y con la libertad de prensa, que debe ser universal. Toda legislación tiene que amparar siempre un avance de derecho y no un retroceso, y estos tienen que ser cuidadosos, pero sí que es cierto que el derecho a la información veraz es un derecho que está recogido en casi todas las constituciones, y por supuesto el derecho a no ser difamado y a que se mienta sobre una persona o que se le ataque con decir que comete ciertos delitos, ¿no? Como se hizo de manera totalmente impune por todo ese estado paralelo, ¿no? Gran parte de él financiado por los Estados Unidos, por la CIA, en este caso por la NED, por la National Endowment Democracy, que prácticamente financia gran parte de los medios, ¿no? Fundamedios, incluso los fact-checkers, ¿no? Los que te dicen lo que es verdad y es mentira. Y de hecho aprovecho para uno de estos fact-checkers que están financiados, digamos que detrás están organizaciones financiadas desde los Estados Unidos como Fundamedios, que supuestamente están protegiendo la libertad de prensa, pero lo que están defendiendo es la libertad de mentir y de desinformar a la ciudadanía de manera impune. Y en este caso alguien se confundió mencionándome a mí diciendo que que Guillermo Lasso es el presidente de Atlas Network. No, no es el presidente de Atlas Network, es el presidente de una fundación de Atlas Network, esta red antidemocrática financiada por las personas más ricas del mundo, como digamos, hay ciertas familias y empresas petroleras, tabacaleras que financian esto para financiar
campañas de desinformación contra el cambio climático, pero también contra políticas progresistas que beneficien a las mayorías y que sigan manteniendo los privilegios de esas élites, ¿no?, que controlan casi todo. Y en este caso, lo que sí decía es que no había ningún informe que alegase que Guillermo Lasso usaba bots. Bueno, no solamente tiene un informe, tiene libros. En este caso yo publiqué un libro con la Universidad de Manabí con las pruebas palpables, pero pueden ir a mi cuenta de Twitter como tengo más de 20, 30 hilos demostrando con pruebas cómo no solamente Guillermo Lasso, sino la empresa de Bengoechea, que contrata, y creo que sigue contratando el gobierno no solamente de Ecuador, sino también de la República Dominicana, que son socios también de los Pandora Papers. No hay que olvidar que también toda esta red de las networks aparece con dinero en los paraísos fiscales, que esto también es importante, no es una manera de operar de esta red antidemocrática, y que no solamente controla medios, sino también las redes sociales a través de la desinformación. Y es cierto que aquí, pues, las plataformas digitales, pues, más bien hacen poco o nada. Creo que sí que habría que concienciar a la gente para que de manera transversal le pidiera a los medios de comunicación, a sus políticos y también en las redes sociales que más allá de que existe la libertad de expresión y libertad de prensa, pues sí que se frenase la difusión de desinformación, porque no le hace bien a nadie, ¿no? El que defienda que la desinformación es positiva, evidentemente, pues no está jugando en la misma liga de los que jugamos las personas que defendemos la democracia y que también defendemos la libertad de ideología, la libertad de prensa, la libertad de expresión. Yo creo que es un cáncer contra la democracia que de manera transversal la ciudadanía debería luchar contra ello, porque al final estamos viendo que eso polariza, genera odio entre vecinos, entre personas que pueden estar de acuerdo en muchas cosas, pero esas campañas que más que de desinformación son de generar odio hacia ciertas personas, ciertas ideas o ciertas organizaciones, incluso a veces acaban en guerras, en asesinatos, en masacres de minorías étnicas, como hemos visto en países asiáticos, y que evidentemente yo creo que nadie desea. Lo que la mayoría de la gente desea es tener unos servicios públicos, unas infraestructuras positivas, paz, es decir, seguridad. Por desgracia, Ecuador tampoco está pasando sus mejores años, pero fíjate que es bastante de loco si uno se va a los macrodatos históricos de Ecuador. Vemos como estamos volviendo a los datos de Yamil Maguad en datos pésimos económicos, pero también de seguridad. Y luego, usando el principio de transposición, acusan que el correísmo era la ruina, era la inseguridad, y precisamente los datos no mienten, ¿no? Pero la artificialidad de cómo te encuentran los medios de comunicación en las redes sociales daría que pensar que lo que ha ocurrido y lo que ocurre es lo contrario de lo que realmente muestran los datos. Yo le invito, por ahí también tengo un hilo de información de macrodatos económicos y sociales y de seguridad que son bastante reveladores ante la desinformación, ¿no?, que también se genera en Ecuador. Julián, ha sido una exposición bastante clara, por eso no he querido interrumpir justamente. Es importante todo el conocimiento que tú tienes y todo lo que ustedes han escrito, ¿no? Hasta un libro justamente para ver el tema de cómo se maneja actualmente la informática en el país y cómo se maneja esa desinformación. Y eso es verdad. Los periodistas, muchas veces, muchos periodistas que son aliados al gobierno, que quieren simplemente silenciar y tapar la verdad que realmente se pasa a diario, siempre se escudan a través de fundamedios diciendo que les están quitando la libertad de expresión, y ellos piensan que quitar la honra a una persona, que dañar a una persona, es posible, y eso no es verdad. Yo quiero con esto agradecerte por la sinceridad, por la exposición y por la claridad que nos has explicado el día de hoy, todo lo que sucede en todo el tema informático, en los bots, en los call centers, en todo lo que pasamos a diario con esta tecnología que muchas veces no entendemos o no la sabemos utilizar, y que hay muchos jóvenes también que incluso los propios periodistas que toman erradas noticias pensando que son verdaderas, y como tú dices, las hacen virales y simplemente solo leen lo que les conviene leer. Yo creo que con esto podemos ir también cerrando ya esta entrevista a honor del tiempo. Yo quiero agradecerte, Julián Macías, por acompañarnos, por estar aquí y explicarnos todo lo que hemos hablado durante esta mañana y tarde en España.
Y quisiera terminar este cita, no sé si tiene alguna pregunta tal vez adicional. No, yo también agradecerle a Julián y claro, en honor al tiempo, tenemos que y ya cerrar la entrevista, pero hacerle la invitación para que en una próxima oportunidad nos igual estemos conversando estos temas, porque aquí en Ecuador todavía estamos convencidos de que lo que dicen estas cuentas o estos bots o tratan de posicionar en una supuesta estrategia de comunicación, los políticos quieren inducirnos a pensar otra cosa. Así que Julián, muchísimas gracias y tu mensaje final a la ciudadanía que nos escucha. Bueno, pues antes que nada, desearos también a vosotros feliz año y bueno, también a todo el pueblo de Ecuador, que sé que no están en un momento sencillo. La verdad es que deseo que independientemente de lo que piense cada uno, seguramente hay un sentido de patria que es transversal y que todo el mundo quiere que le vaya mejor, así que cese la violencia y que económicamente le vaya mejor a todo el mundo y bueno, deseo sobre todo que venza la democracia y yo basado en datos, siempre expongo los datos y aparte los demuestro, pues creo que también debería de acabar esta impunidad, ¿no? Que desde medios de comunicación es verdad que lo de Ecuador es algo increíble, ¿no? No existe una pluralidad de medios, puede haber, bueno, medios más pequeños, ¿no? Más independientes, pero es increíble y yo lo pude comprobar porque lo analicé en tiempo real cómo estas desinformaciones que aparecían en redes sociales por cuentas falsas luego eran trasladadas a los principales medios de comunicación, que en pocas ocasiones eran digamos, desmentidas por los fact-checkers. Incluso, ¿no? Y esto Rafael Correa lo ha dicho siempre, al final el dueño de la imprenta es el que manda lo que se escribe y que desgraciadamente, bueno, pues no siempre estos medios digamos, defienden los intereses de la ciudadanía, sino más bien de los dueños de la imprenta. Así que mi deseo fraterno a todos los ecuatorianos y a todas las ecuatorianas que este 2023 sea un cambio de tendencia y todo lo económico, todos los problemas de salud que también hemos tenido, ¿no? También desgraciadamente en todo el mundo, pero en Ecuador en especial y la zona de Guaya, pues que todo se revierta y pensemos como pensemos, todos tengamos más democracia, más verdad, más justicia, mejoría económica, mejoría de la salud y sobre todo felicidad y fraternidad, menos odio contra tu vecino y buscar los puntos comunes para hacer fuerza y que Ecuador siga mejorando y salga para adelante. Así que mi deseo fraterno para este 2023, piense como piense cada uno de los ecuatorianos que es un pueblo maravilloso y que le deseo lo mejor. Así que acepto la invitación y cuando queráis me vuelvo a pasar por aquí. Muchísimas Gracias, gracias, Julián. Julián. Lo mismo te deseamos a ti desde acá, desde Hoja de Ruta y desde... ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre? De las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten. Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido disruptivo. Alianzas internacionales. Comunicación comunitaria. Investigación profunda. Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.